Un periodista guatapurí, pendiente y dispuesto a la información que desea obtener. Radio Guatapurí, patrimonio informativo de la costa. Bien, como les habíamos comentado acerca de esta historia que nos reporta una familia en el barrio Villa Miriam, Merlin, que tiene una estructura eléctrica en su terraza y no hay nadie que le responda año tras año. La queja el problema ya existía desde la época de Electricaribe. Cambió Electricaribe a Finia y va a cambiar a Finia a Atenea y sigue ese problema igual. Así es, porque es un caso además muy inusual encontrar un poste dentro de una vivienda. Pero bueno, esta es una situación que está viviendo la familia de Ilger Duarte, su madre, quien está también preocupada porque no solamente es la estructura como tal, que en la parte de abajo se está como deteriorando y que podría tener... Representa un enorme riesgo. Un riesgo totalmente. Y además, en la parte de los apartamentos de arriba puede presentarse alguna afectación porque el cableado pasa muy cerca. Y esta es una de las cosas que ellos han venido indicando que les preocupa muchísimo. Vamos a saludar a Ilger Duarte, que nos cuenta exactamente de qué se trata y cómo han venido dialogando con las autoridades para que esto se pueda resolver. Ilger, buenos días. Muy buen día, Merlin. De verdad que agradecidos con usted por la oportunidad que nos da a través de este medio de dar a conocer las diferentes situaciones que como comunidad nos afectan. Bueno, más exactamente en la residencia de mi señora madre, ubicada en la manzana 34, casa 15 del barrio Villa Miriam, hay un poste ubicado dentro de la reja o verja de la casa de mi madre. En la actualidad, el poste pues se ha solicitado en reiteradas oportunidades, en su momento a Electricaribe, hoy en la actualidad a Finia, y la respuesta que nos han ofrecido estas entidades ha sido nula. En el momento, pues, como si fuese poco, la lámpara o la luminaria que radica o que reside en ese poste no está funcionando. Situación que ya ha sido notificada incluso con el presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Villa Miriam. Se llama Goyo Zuleta, conocido más comúnmente. Y frente a esta notificación, ni siquiera a la atención del presidente de la Junta de Acción Comunal se ha atendido de parte de las entidades encargadas. Ilger, cuando usted dice no ha sido nula la respuesta por parte de la entidad, ¿eso quiere decir que en ningún momento ellos han llegado siquiera a verificar el estado del poste? Bueno, en algún momento vinieron, Merly. En algún momento ellos llegaron hasta acá, tomaron fotografías, pero de acuerdo a la información ofrecida, que se me notificó, la respuesta que los funcionarios de Afine en su momento expresaron era que no le correspondía a ellos sino al alumbrado público, porque el poste no era de Afine, sino de la empresa Alumbrado Público. ¿Y ya ustedes se han comunicado con Alumbrado Público? Sí, señora, sí, señora. Lo típico, Merlin, de la situación es que cada quien se exonera su responsabilidad y delega esta responsabilidad a otra entidad. Y así, como se dice en el argot popular, se tiran la pelotica los unos a los otros y nadie resuelve, Merlin. En ese caso, ¿a quién le está tirando la pelota Alumbrado Público? Bueno, se la devuelve a Finia, porque es la entidad encargada de resolver este tipo de situaciones. Si no es Afinia, no es Alumbrado Público, entonces, ¿qué van a hacer ustedes para poder retirar ese poste que de pronto puede presentar alguna afectación de caída? Bueno, como tal no, como tal, hasta allá no llegan las condiciones del poste, porque como le notificaba anteriormente, él está dentro de la reja y no presenta esta afectación, pero sí afectación al espacio de la residencia, lo que, como repito, se ha pedido de manera específica que nos colaboren con el retiro de este poste, más cuando el cableado, olvidaba decir que el cableado pasa muy cerca de los apartamentos que están en la parte superior de la vivienda. Si en algún momento la tribuna del Cesar solicita evidencias físicas, puedo enviar fotografías o videos de la versión que estoy presentando. Claro que sí, y la vamos a recibir, Ilger. Lo que necesitamos es saber ahora qué podría hacer
usted como de las personas que están siendo afectadas con este poste porque no tienen pues el espacio adecuado dentro de su vivienda o de la terraza de la vivienda para poder estar tranquilos? Bueno, algún tipo de riesgo que origina más que todo son las líneas, la línea del fluido eléctrico en la parte superior, más cuando tenemos en cuenta que al lado de la vivienda de mi señora madre hay un árbol de mango muy frondoso. Cuando sopla brisa, cuando llueve, cuando hay tormentas, esto origina de que las ramas hagan contacto entre las líneas y constantemente cortos. ¿Qué sucede, Merlin? En el peor de los casos, nosotros sabemos cuál ha de ser la respuesta frente a que un cortocircuito origine daño en algunos electrodomésticos, como ya ha pasado. Y nunca hay quien responda frente a los daños que originan este tipo de afectación cuando en reiteradas oportunidades se ha notificado. Entonces, agradecemos a la Tribuna del Cesar lo que pueda ayudarnos a corregir, a cambiar este panorama tan desalentador que como comunidad enfrentamos el día de hoy. Ilger Duarte, muchísimas gracias a usted. Esperamos que con esta denuncia las autoridades puedan tomar cartas en el asunto y brindarle pues la solución a su necesidad. Gracias, Merlin, muy amable de su parte por la colaboración que siempre ofrecen a la comunidad valduparense. Bueno, ya escuchábamos a Ilger Duarte, un habitante del barrio Villa Miriam, Comuna 4, donde se presenta esta situación, Andrés. Delicada, por cierto. Allí está conectado nuestro director Andrés Molina. Araujo, buenos días, ¿cómo amanece? Muy buenos días, Andrés, a usted y a los oyentes. Mire, sobre este tema del poste quiero comentarle varias cosas. Ha sido una de las noticias más comentadas nuestras en nuestra página de Facebook y varios oyentes nos cuentan lo siguiente, que es algo mucho más común de lo que uno piensa. O sea, no es un caso, digamos, extraño, sino que nos han llegado otros oyentes que al ver la noticia publicada en nuestra página web nos han enviado fotografías de situaciones similares. Entonces quiero como mostrar como el punto que no es algo tan inusual como pareciera a simple vista, sino que ocurre con mucha frecuencia. Algunos oyentes están diciendo que pues hay que revisar qué fue primero, si la gallina o el huevo, si el poste o la reja. Y otros incluso llegan a decir que podría haber una especie de apropiación del área de retiro que tienen que dejar las viviendas y que por eso está el poste allí. Pero en algunos casos, no estoy diciendo si en este caso particular, mi querida Merlin, el tema es, digamos, haya invasión del espacio público, pero sí hay unos casos que son evidentes en que el poste lo ponen dentro de del perímetro de la propiedad. Entonces, sería bueno que alumbrado público, que es a quien le corresponde cuidar el tema de los postes en la ciudad, pues determine si en este caso particular está o no dentro de la vivienda y si está, pues proceder a retirarlo. Sí, además, y tiene razón, porque podría ser incluso no un problema de la empresa, que es la que presta el servicio de tener la postelería, la iluminación, la energía y demás, sino que las personas de las viviendas, y está pasando en muchas casas de barrios como de la Comuna 4 que yo conozco, que van sacando poco a poco su terraza cada vez más hacia la vía. Llevándose parte de lo que debería ser una zona peatonal y demás, porque no hay una autoridad que haga el control físico de obras. En este caso me parece que eso estuvo delegado en algún momento en la oficina de planeación, pero ya ahora está en gobierno y le toca bastante duro a la Secretaría identificar ese tipo de casos en los barrios. Así es, y el llamado pues es a las autoridades, porque la misma familia, los que son propietarios de la vivienda, han pedido a las autoridades que por favor puedan tomar cartas en el asunto, porque ellos están preocupados de lo que pueda suceder, porque representa un riesgo para todos ellos. Entonces, ¿no es Afinia, no es alumbrado público? ¿Quién puede ayudar? Es la gran pregunta. Muy bien, son las 7 de la mañana, 2 minutos. Usted está escuchando la Tribuna del Cesar de Radio Guatapurí. Generación tras generación se han levantado escuchando a Radio Guatapurí en el corazón de los colombianos.